19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y celebra tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde debe andar y lo que han de hacer. El verso 21 habla de las características. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que amen la avaricia, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y dice el 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que no le dijo. Lo que le dijo. Todo pastor debe tener un equipo de trabajo y este año vamos a escoger el diácono o la diácono este año. No se sabe cuál será. Vamos a escoger, vamos a orarle a Dios para escoger un diácono o una diácona este año. Todo pastor debe de escoger su equipo de trabajo. Más adelante, cuando la iglesia crezca, habrá otras personas como los ancianos, que pueden ver a los ancianos, los diáconos. No son los ancianos, todos los diáconos que ya los ancianos son muy cerca ya. Ese es el equipo de trabajo del pastor y algunos dicen que trabajarán en hacerlo, que traen otra vez el equipo. Porque el pastor trabajará. El pastor debe orar para exponer este grupo. Y que ese grupo de trabajo debe tener esto. Ese equipo de trabajo debe de estar con la visión y misión del pastor. Visión y misión del pastor. Ese equipo de trabajo debe de entender estas cosas. Si el equipo de trabajo no entiende estas cosas, el pastor tampoco puede trabajar con ese equipo de trabajo. Primero van a acabar la misión y después visión. Primero visión, después visión. Porque usted va a ver la documenta. Entonces, esa es una de las cosas de la que debe el pastor trabajar. Aparte de eso, que tenga unos lineamientos bíblicos, que la persona también conozca los ordenamientos básicos de la palabra de Dios. Eso debe tener. Pero vamos a mirar cómo se hace la elección y cómo son las características que debe de llenar esa persona para trabajar con el pastor. Hay personas que no se pueden tener en un grupo, no se puede tener. Porque hay informaciones que no las puede saber más que nadie que ese grupo. Más que nadie, pues, hay nada más. Por eso es que se filtran las informaciones, porque dentro de los grupos que asisten con el pastor, que están con el pastor, hay chismosos y chismosos. Ellos no pueden estar ahí. El propósito de hoy es que nosotros cada día seamos mejores. La enseñanza de hoy no va con el ánimo de menoscabar ni menospreciar a nadie. Va con el propósito de que usted y yo nos analicemos y nos demos cuenta los cuidados que debemos tener. Porque si usted ve las 3 cartas pastorales, ¿cuáles son las 3 cartas pastorales? ¿Quién me acuerda de las 3 cartas pastorales? ¿Quién me acuerda de las 3 cartas pastorales?
Primera y segunda de Timoteo y Tito son las 3 cartas pastorales. Ya se le había olvidado y se lo dije de una manera. Ya los que están ya jubilados ya saben bastante de eso. Vamos a hablar del primer punto. ¿Cómo es la elección? ¿Cómo es la elección? Para que se haga la elección, primero, ¿cómo es la elección? ¿Cómo es la elección? Y lo primero que debe de hacer el pastor es aprender a oír la voz de Dios, porque a veces nosotros nos emocionamos con los hermanos de la iglesia y hacemos elección de la persona por emoción. Y me acuerdo tanto de un hermano que estaba en la iglesia. Ustedes ya han oído nombrar al hermano cuando comenzamos allá en Maregua. Y este hermano, un día un pastor iba conmigo en la cicla y me dijo: un diácono te va a vender. Me dijo: apenas tenga la oportunidad de vender. Como si vas a ver que te va a vender. Y así fue. Cuando hubo la reunión, porque la misión en la que estábamos, ellos hacían reuniones con las ovejas y allí las ovejas decían qué y no les gustaba de su pastor. Y él fue el primero que se levantó y comenzó a hablar unas cosas que no eran incorrectas. Y eso afectó parte de la congregación y nuestra conducta inmoral, nos afectó con lo que dijo, porque no dijo lo que era correcto. Esas personas no pueden estar, no son de la visión ni de la misión del pastor. Entonces, allí tengo una amarga experiencia que lo aprendí. Sí, gracias a Dios que quedó mal, pero nos vendió. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque yo no había aprendido a oír la voz de Dios. No había aprendido. Por eso es que cuando Jethro llega a visitar a su yerno, a Moisés, en el 19 le dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Oye ahora mi voz. Eso es primordial de aprender a oír. De aprender a oír. Aprender a oír. Por eso, como le dije la vez anterior, mire que Dios no nos hizo 2 bocas y un solo oído. Hizo 2 oídos y una boca. Eso es un mensaje claro ahí. Que nosotros debemos aprender a oír más que hablar. Y nosotros somos lo contrario. O sea, por eso es que uno muchas veces no alcanza a percibir con el oído, porque la boca está pendiente de hablar. Entonces, al abrir uno se cierra los oídos y uno oye bien. Pues entonces aquí se cierran los productos y uno oye bien. Porque uno, mientras está oyendo, debe cerrar. Ven. Pero si usted está comadreando con la comadre en la iglesia, le aseguro que usted no va a aprender. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Por eso, en la primera observación que le hizo Jethro a Moisés, dice: oye mi voz, porque es que hay gente, y cuando estaba hablando de oído, no se refería únicamente al oído, sino a aplicar. Cuando dice oye mi voz, está hablando de aplicar lo que le estaba enseñando, lo que estaba escuchando. Oye mi voz, ustedes me están oyendo todos, pero no todos aquí van a aplicar lo que se les enseñe, por eso hay problemas. Y por eso ya el 24, mire, comienza el 20, y en el 24 dice: y yo. ¿Eso qué significa? Que Moisés
comenzó a aplicar los correctivos necesarios. Ese es cuando la persona oye. Eso es cuando la persona oye. Que comienza, eso se ve, ¿verdad que aprendió lo que oyó? Porque hay gente que lo que oye no lo aplica. ¿Están entendiendo? Ve, enseñar al pueblo a guardar la palabra, esa es la otra parte. El A es aprender a oír la voz y la B. Enseñar al pueblo a guardar la palabra. Enseñar al pueblo a guardar la palabra. Dice por eso el 25, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y qué han de hacer. ¿Qué debía de enseñarles? Andar y lo que debían hacer. Lo que debían, por dónde debían andar y lo que deberían de hacer. Por eso, cuando alguien dice, yo sé por dónde debo de andar y qué debo de hacer teniendo un pastor, se llama rebeldía. Se llama rebeldía. Cuando yo digo, yo sé por dónde andar y yo sé qué hacer, está violando algo que se llama su autoridad superior y eso se llama rebeldía. No se meta 4 letras, dice el pastor. ¿Por qué? Porque está dándole a entender que él no va a caminar ni por su visión ni por su misión. Por eso es que ahora hemos entendido que hay mensajes que uno recibe como pastor con el comportamiento y la actitud. Más adelante voy a hablar de esas cosas. Y por eso es que eso hay que atacarlo. Hay que atacarlo. Porque hoy se han levantado entidades religiosas que atacan la iglesia de una manera que a veces uno no comprende. Pero en la medida que uno va adquiriendo el conocimiento se va dando cuenta. Como por ejemplo, la iglesia liberal que ataca la santidad externa. Ellos atacan la santidad externa. ¿Qué atacan los unitarios? A la sana doctrina. ¿Qué atacan lo de la prosperidad? La mayordomía. Fíjense ustedes. Cada una de estas cosas han sido creadas para esto. Así que cuando alguien dice que él sabe qué hacer y por dónde andar, atacan a la autoridad de sus pastores. A veces esas cosas no las van a entender, no las van a entender. Por eso es que es necesario que uno sea claro en el mensaje y de frente más mirarle la cara a la persona y decirle las cosas en el mensaje que vimos de confrontación. Por eso la palabra viene del latino confrontis, que con significa encuentro y frontis significa mirarle la frente, mirarle la cara. Amén. Por eso una persona que va a confrontar a alguien debe mirarle la cara para que se hable con certeza que lo que va a decir es verdad y no una simulación y una hipocresía. A su nombre. Entonces debe enseñar a guardar la palabra. ¿Dónde está esto en el Nuevo Testamento? Mateo 28, 19.
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 29 o 19. Es el 20. Es el 20. Mateo 28, 19 y 20. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os han mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué es que el Señor no ministra en la iglesia y el Espíritu Santo no ministra en la iglesia? ¿Cuál es la condición que debe de existir para que la presencia de Dios esté en la iglesia? Que guarden la palabra, dice ahí. He aquí yo estoy con vosotros. Por eso es que el Señor ya no ministra en muchas iglesias, ni el Espíritu Santo está ahí porque no guardan la palabra. ¿Sí lo ven? Eso es un mandamiento con promesa. Enséñale a guardar todas las cosas que hoy se mandaron. Dice, he aquí yo estaré con vosotros. Pero, ¿cómo debe ocurrir eso? Que el pastor debe enseñarle a la iglesia cómo andar y cómo hacer las cosas. Y eso lo mostró el Señor cuando en Mateo capítulo 10 da la instrucción a aquellos 70 y los envió y le dijo, por camino de samaritano no vayáis, y en la casa donde llegaran y no le dijeran bienvenido, sacudid la tierra de los zapatos, y en el día del juicio será más tolerable el castigo para cualquier otra persona que para esa casa. Les dio instrucciones claras. Por eso es que cuando alguien dice en estos tiempos que la enseñanza del maestro y del pastor no es importante, no es una persona que en verdad haya tenido un encuentro con la autoridad de Dios, porque toda persona debe entender la autoridad de los pastores cuando ha entendido la autoridad de Dios. Si no ha entendido la autoridad de Dios, no es nada. No está dispuesto a caminar y Dios no lo va a usar. Bonito. 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, explicar a un recibe que sea necesario para enseñar también. Es el cuidado. Que es lo que nos enseña. Es por eso que yo trato de dar ejemplo. Trato de dar ejemplo de todas las cosas. Porque en la construcción de este lado ejemplo. Cuando voy, donde voy de visito, trato de dar ejemplo. Porque uno no va para hacer atendido, no para atender. ¿Vive o no vive? Vive. ¿Qué dice el 14:21? ¿De qué? De él. De Hechos, perdón. De Hechos, capítulo 14, verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces dice que después de enseñar, dice después de anunciar, que es lo que dice Mateo 28, 20, dice, ir por por todo Santa Marta y por toda la tierra, y anunciar el evangelio, y después enseñar, y dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, dice, y de hacer muchos discípulos, hacer. Que hacer un discípulo cuesta. Hacer un discípulo cuesta. Porque hacer un discípulo es formarlo en todas. Y lo más difícil de hacer un discípulo es su carácter. Su carácter. Porque hay cosas externas que se pueden manejar. Hay comportamientos de tipo moral que se pueden manejar, pero hay comportamientos de carácter que son difíciles. Y ahí se puede durar toda una vida. Y ya se arrepiente el día que se muere.
no sirve al Señor durante el día. ¿Cuántas personas no han sido rebeldes? Mire, nosotros conocemos a un hermano, que voy a reservar el nombre porque después algún día lo distingue, cállate. Entonces, él hasta ahora es de carácter. Yo lo conocí en el 85. ¿Cuántos años tiene Quique? 30, 31. Eso tiene. Yo haberlo conocido. Y ya tenía unos años más. ¿Y qué? Acá. Me da el favor, no se calma, el papá, y eso habla así. Entonces, cualquier cosa, deja tú de venir con tu frecuencia. Así que todavía es así. ¿Cómo le parece el carácter? Y el mal de iglesia, ahí. Anda ni la canción del que se murió en el libro. Entonces, puede usted imaginarse lo que es hacer una persona de 650. Entonces, eso tiene que coger el pastor y bañarlo como cuando bañaron por allá un loco con cáscara de coco. No es fácil de entender lo que es una autoridad. Miren, en las páginas de internet, a Santo lo dice de Timortrufia, a Santo lo dice una cosa, de otro de Luis. Yo no puedo decir como pastor me gusta. Porque da risa las cosas que se pueden hacer. Porque lo ponen como un bebé en alguna arrancada así. Pastor, lo pusieron mal vestido y que este santo cuando no tenía clase. Y ahora el presidente lo pusieron por pasado y bonito. Claro, un cristiano no puede decir me gusta ni hacer ningún comentario. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué piensan ustedes que no debe hacer eso? Participando. Claro, porque el presidente santo es una autoridad. Y uno no debe mirarlo a él por lo que es como presidente, sino porque es una autoridad. ¿Y las autoridades de dónde vienen? Claro, de parte de Dios. Y si usted viera esa autoridad, ¿con quién se está metiendo? Por eso yo, policía, no puedo que me jale por acá y parte. No puedo. Porque una autoridad yo tengo que hablarles de manera directa aunque me estrujen. ¿Por qué? Porque es una autoridad, no es increíble. Tengo la razón de pegarle, claro, porque me faltó la razón. ¿Y qué dice la autoridad? Por la razón le puedo cuidar. Por la autoridad también. La señora Juanita, pastora, la señora Juanita, que esa niña nos hicieron levantar la vez. Entonces, la formación es difícil. Y una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es ir enseñando esa parte. Y en esa parte es donde los pastores muchas veces son cobardes. Porque el pastor, muchas veces no, lo que pasa es que esta hermana me da miedo, de pronto me va a equivocar. Como cuando me tocó tratar con la hermana Mary al comienzo, que tenía un carácter de burro cimarrón. Pero ¿qué pasó de la hermana Mary? Una mujer que ya ha cambiado, una mujer diferente. Y como le dije, yo nunca, vea, uno como boxeador uno le enseña que a su rival que viene al frente uno lo puede ver en confianza de ninguna manera. Ya usted cuando está al frente al boxeador, usted no se puede confiar en él para nada, porque le puede dar un puño, usted tiene que estar siempre y con esta mano siempre me enseñaba que era aquí, esta mano, y era el problema mío que yo la bajaba. Cuando uno baja la mano aquí, la persona que está por aquí le puede pegar uno en el ojo. Entonces yo siempre, esta mano no la puede bajar uno aquí, esta mano siempre es aquí, porque el que está por allá no le encuentra una entrada. Eso no tiene que poner así y así, porque mi problema es que bajaba la mano. Y el profesor, ¡oye, Morales, bájale la mano! Ya yo venía entrenado cuando tuve una queda con la mano, yo estaba pendiente.
y que uno, este pie lo tiene que poner adelante. Es adelante y así, porque el boxeador no puede poner pie completo en el suelo. El boxeador tiene que poner este pie así para girarlo, porque si lo tiene pegado cuando va a retroceder se le pega el tajón y se cae. Entonces tiene que estar así y así, ¿ves? Ya yo estaba pendiente, yo tenía mi correo boxeador cuando tenía las piernas con el hermano, porque yo sabía ya cómo era su carácter, pero mire cómo yo la he cambiado. Entonces, me ha costado, pero ella ahora ha entendido que yo tenía la razón, pero en ese tiempo ella no entendía, bataleaba, lloraba, y ahí es donde el pastor tiene que saber con qué clase de carácter se está enfrentando para poder sostenerse y mantenerse firme. Y cuando las cosas pasen, entonces la hermana, el hermano va a agradecer. Muchos aquí muchas veces no les gustaba al comienzo, pero ya después se dan cuenta que tengo la razón. Y la gente decía, si yo hubiese sido hombre, yo no sintiera. Si yo me daba los pasos conmigo, Igual yo. No hay algo más valioso en esta tierra que después de la salvación uno entienda la autoridad. Después de la salvación que uno entienda la autoridad. Si usted es salvo y usted entiende la autoridad, usted va a andar sobre rieles hasta que se muera. Pero si usted es salvo y usted no entiende la autoridad, va a vivir con chichones por todas partes. Porque uno, la autoridad, tiene que entenderla. Si no entiende, la autoridad se puede perder. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es que ahí está la parte del carácter, donde uno tiene que enseñar a guardar la palabra, y enseñar a guardar la palabra cuesta bastante. Porque uno tiene que quitar los malos hábitos, las costumbres, las tradiciones, hasta los abuelos, porque hay gente que llega a la iglesia con tanta cantidad de abuelos. Entonces el pastor no puede pasar por debajo de la escalera porque son de más abuelos que él dijo. Que me brinque el ojo, yo te voy a ver aquí. Sí, y que si llega tu pastor ya que llega a visita. Esas cosas, y que si el fogón sopla ya que llega a visita. Yo siempre que decía, no, que está soplando el fogón cuando iba a hacer una casa de amigos. Es de visita que traigo bastante pan. Porque siempre una cosa que Ayer me dice a mí que ay me pica la mano, yo le dije purga, te voy a hacer puro para ti. Ella quería que yo le iba a decir tu plata. Entonces, enseñar a guardar la palabra es un reto. Es un reto y dispendioso. Porque en enseñar a guardar la palabra, unos, cuando tienen autoridad y son obedientes, entonces van avanzando más rápido que otros. Más rápido. Hay otros que se van quedando. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a entrar al segundo punto, las características. Esto está bueno. Está bueno, como decía Jaime, para hoy la gente durmiendo. Por esta palabra me llevé un enlace una vez en mi colegio. Estaba haciendo pinto, no la daba para entender. Porque yo escribiera cara. Y siempre me acuerdo y tengo problemas con eso. Porque era que la borré ya porque es carácter. La profesora era una radio y me pegó ese tiempo. Estaba en quinto primario. Cuando yo era uno. Bien, vamos a mirar las características. Y en esa característica vamos a hablar de la parte A.
sin síntomas rebeldes. Ustedes, los síntomas son identificables. Sin embargo, uno no sabe los síntomas qué daño pueda tener la persona. Y para que los síntomas sean corregidos, hay que tomar unas medidas. Hay personas que tienen síntomas de rebelde y hay otros que son rebeldes. Yo me acuerdo cuando salió el grupo RBD. ¿Te acuerdas? México. RBD, claro, RBD es rebelde. Quiso cantar esa canción rebelde y eso los hizo famosos a nivel mundial. Hoy en día RBD no existe ninguno y algunos son homosexuales y otros son lesbianas. Porque hubo el síntoma y no se corrigió. Y nosotros somos buenos para darnos, somos clínicos, mi esposa y yo somos buenos para darnos cuenta de esos síntomas. Porque en el síntoma es que hay que tratar el mal, no cuando ya lo tiene. Amén. Amén. Qué bueno en países como los Estados Unidos que pueden tener médicos por barrios y por algunos por manzanas y pueden prevenir cualquier otra enfermedad que se produzca en ese sitio. Y pueden corregir. Pero los síntomas no son las manifestaciones del problema, porque ya lo tiene. Sí, pero eso se corrige. El problema es que la persona muestre un síntoma donde ya no se pueda. Hay síntomas, por decirlo así, que son ya extremos. Es como el cáncer, que si te dura tiempo tiene salvatorio. Hay síntomas que se pueden, sí, el ejemplo de cáncer. Si se descubre a tiempo, pero hay síntomas que ya se muestran y ya no. A veces yo iba a decir, el cáncer es silencioso porque, por ejemplo, a la señora Amelia que me necesitaba operar y resultó que tenía cáncer y eso de verdad. Entonces, vamos a mirar aquí. ¿Qué aspecto muestra la rebeldía? Y vamos a mirar cuáles son los aspectos. Las palabras, la razón, en el pensamiento. Es decir, que los aspectos de un rebelde se muestran la palabra, la razón y en el pensamiento. Esos son los aspectos en los que se puede descubrir a un RBD. ¿Cómo descubrimos eso? Que el rebelde en las palabras las habla sin restricción alguna. Que el rebelde no tiene restricción en las palabras ni tiene cuidado de lo que va a decir. La lanzó y después con disculparse es suficiente. No. Ahí está mostrando. 5 más. Está mostrando en las palabras. El punto más peligroso de un rebelde es sus pensamientos. Pero estamos en el punto de la palabra.
Y cuando alguien habla palabras sin restringimiento, es porque nunca ha conocido lo que es la autoridad de Dios. Porque cuando alguien conoce la autoridad de Dios, tiene restricciones en sus palabras, a veces hasta balbucea. ¿Usted sabe qué balbucear? A veces hasta balbucea, porque sabe que no puede decir abiertamente las cosas, porque hay una restricción, porque hay una autoridad por encima de él. Por eso en el Japón, los únicos que no le bajan la cabeza a las autoridades en el Japón son los maestros, porque ellos le enseñan a esa autoridad. Son los únicos que no tienen que, del resto todo el mundo se tiene que inclinar. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria. Hay un silencio. Análisis. La lengua es un miembro difícil de domar. Impresionante lo que es la lengua. La lengua es tremenda. No hay una descripción más clara en la Biblia de la lengua que lo que describe Santiago capítulo 3. Ahí, en Santiago capítulo 3, describe lo difícil que es dominar la lengua. La lengua, por ser difícil de domar, es una presa fácil de la rebelión. Y muchas veces está de acuerdo con la persona cuando está al frente, pero cuando se va del frente de esa persona, viene algo que se llama murmuración. Porque la murmuración es lo contrario de confrontar. Entonces, cuando la persona se va a su casa, entonces es como lo que hemos dicho, puesto el ejemplo del pelón rebelde. Que el pelón rebelde me dice, siéntese. Y él se sienta y dice, pero por dentro estoy de pie. ¿Por qué? Por fuera es una cosa, pero por dentro es otra. ¿Están entendiendo? Algunos se plantean, pero esta es la parte física, pero por dentro. Estoy de pie delante de ti. Entonces, esta parte cuando alguien se muestra que acepta las cosas después de una confrontación, pero se va y por allá dice, el pastor me dijo esto, el pastor me dijo esto, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Curta, pero yo no estoy de acuerdo. Ese tipo de rebeldía es peligrosa, porque ha pasado de ser algo externo para convertirse en un pensamiento que se convierte en algo fuerte del diablo. Y de ahí surgen las predicadoras, los predicadores con la más falsa doctrina que nunca nadie se pueda imaginar. Porque el problema está de fondo. Ahí. La lengua es presa fácil de la rebelión o de la murmuración. De la rebelión. De la rebelión porque ella está así, por de pronto una vez se jacta y habla y dice. Yo le doy gracias al Señor, que a mí me dan unos tapabocas, pero buenísimo. Porque la rebelión, para poder atajar al Señor, nosotros tenemos que ser confrontados. Si no somos confrontados, no hay sanidad. Y por eso es que los pastores hoy tienen una manada de rebeldes en sus iglesias, porque le tienen miedo a la hermana, le tienen miedo al hermano. Ay, yo no le digo nada a la hermana, porque si le digo algo a la hermana, de pronto se me levanta y me está para que se levante, que se vuelva de un erizo, pero hay que hacerle ver las cosas. ¿Para qué? Por el bien de él, de ella. Si una cabezón, un cabezón de esto no entiende eso es porque no ha nacido el Espíritu Santo en él. No ha nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo, dice, me dolió, me fracasó, me garrochó, pero entendí lo que me dijo. Cuando usted me mandó a pedir perdón, yo dije, trágame tierra. El pastor manda a hacer otra cosa que no esta. Pero ella que dije tenía que hacer. La hermana también fue otra joyita
eso me ayudó bastante a aprender. Dios mío. Aprendí bastante con el tema de ahora. Pero que ya aprendí. A su nombre. La iglesia, la gente en el mundo, obedece de apariencia. Y ellos van y se someten de apariencia. Y por detrás dicen, no lo voy a hacer. Y ahí nacen los sindicatos. No lo voy a hacer. Pero nosotros no podemos ser así. Porque nosotros debemos obedecer de corazón. Y si tenemos un problema en el corazón, nunca vamos a obedecer. Nunca vamos a obedecer. Y por eso es que el Señor tiene que enfrentarlo. Y tiene que confrontarlo. A veces uno dice, va a pasar una persona y sale de una puerta de una casa, ¡ruah! Una ponchera de agua y lo bañó. ¡Uy! ¡Uy! Claro, se lo merecía esa bañada. A veces uno dice, ay, perdone, disculpe, porque uno no quiere, pero se presentó porque Dios muchas veces lo permite, para avergonzarlo. A mí me echaron una ponchera cuando usted nos mandaba a Claro. Iba llegando y iba cansada y sale una pegacha y ¡suá! La lavadora de la ropa me la echó así. Para refrescarlo, esas son cosas que no se entienden. Entonces, la persona insubordinada o el rebelde en la iglesia siempre está esperando que la líder o el pastor caiga para burlarse. A burlarse. Y eso fue lo que pasó en un hombre que se llamó Can, papá de Canaán. ¿Sabe qué hizo Can? Cuando vio a Noé borracho y lo vio en cuero allá. En cuero porque se desnudó, vino corriendo y le dijo a Sem, y hasta fue, mira bien papá allá en cuero, y tú vienes y lo ridiculizó y se burló de su papá, de su autoridad, porque el rebelde espera eso, que uno caiga para cuestionarle y hundirse, y a veces Dios permite que uno como autoridad caiga y tenga un defecto y un error para probar la obediencia de la autoridad de la persona hacia uno. ¿Cómo le parece esa cosa? Es increíble. Entonces Can y Jafet se fueron de espalda y taparon a su padre. Uno representa